Ya. Bueno, se puede ver la diapositiva, ¿verdad? Sí. Ya. Sí, dicen. Dice la morfología. Ya les había dicho en la anterior clase que la morfología tiene que ver con las modificaciones internas que sufre una palabra. Ya, es decir, a partir de una palabra principal se pueden añadir prefijos y sufijos. Es decir, esa palabra principal va sufriendo modificaciones. Si se le aumenta prefijo, se forma una nueva palabra. Por ejemplo, el verbo o la palabra hacer. Si aumentamos el prefijo des, nos da la palabra deshacer, ¿no es cierto? Y también si aumentamos sufijos, como por ejemplo la palabra, la palabra flor, como siempre, el mismo ejemplo. Flor, y aumentamos el sufijo ista, florista. Aumentamos ero, florero. Entonces, eso estudia la morfología, los cambios internos que sufre la palabra o las modificaciones que sufre una palabra. Su audio, por favor, desactiven su audio. Dicen, ¿podemos desactivar la cámara? Sí, pueden desactivar la cámara, el audio. Pueden desactivar. Ya. Elementos de las palabras. Les decía entonces, las palabras o los elementos que conforman una palabra para que ésta sea modificada son el prefijo, el sufijo, raíz o lexema y la desinencia. Esos son los elementos de la palabra. Ya, empecemos a ver el prefijo. Les había dicho que el prefijo es o son afijos que proceden o que preceden al lexema. Es decir, los prefijos son afijos que preceden al lexema y le configuran un significado. ¿Qué significa eso? Le preceden al lexema, los prefijos. Eso quiere decir que van al principio de la raíz o lexema, en este caso de la palabra principal. La raíz o lexema siempre debe ser la palabra principal, ¿ya? Entonces el prefijo siempre va a ir antes de la palabra principal, de la raíz o lexema. Su audio, por favor. Desactive su audio, por favor. Desactiven su audio. Desactiven, por favor, su audio para continuar. Ya. Y tenemos ejemplos. Ahí, como pueden ver, tenemos la palabra principal, conectar, que tiene significado, ¿no es cierto? Sabemos qué es conectar. Ahora, si a esta palabra conectar aumentamos o añadimos el prefijo des, ¿qué palabra nos dará? Desconectar. Desconectar, también con significado. Desconectar también tiene significado. Entonces, el prefijo que se va a añadir a la palabra principal forma una nueva palabra con significado. Debe tener siempre significado. Lo mismo acá. Tenemos la palabra principal condicional, que tiene su significado. Si a esta palabra condicional aumentamos el prefijo in, nos da la palabra incondicional, que tiene también significado, ¿no es cierto? Y por último, tenemos la palabra principal leer, con significado. Sabemos bien, todos sabemos qué significa leer. Si a esta palabra leer añadimos el prefijo ze, nos da la palabra
de leer, ¿no es cierto? ¿Y qué será de leer? ¿Saben qué significa de leer? Volver a releer. No, volver a de leer, no. De leer es volver a leer. Volver a leer. Eso. No volver a de leer. A no ser que hayan leído 3, 4 veces y nuevamente lean, ahí sí, volver a de leer. Pero si han leído una sola vez y nuevamente leen, es solamente de leer. ¿Ya? Ahora bien, pasemos a ver lo que es el sufijo. A ver, recordemos. El sufijo, ¿dónde irá ubicado? ¿Dónde se ubicará el sufijo? Al final. ¿Perdón? Al final. Eso, al final o después de la palabra o raíz o lexema. Después de la palabra principal o raíz o lexema. ¿Ya? Miren, aquí pueden ver la raíz o lexema cariñ. ¿Ya? Entonces, no siempre se ha de formar a partir de una palabra simple. Solamente cariñ que tienen ñ hasta ahí es una raíz o lexema. A partir de esta raíz o lexema cariñ se puede aumentar, por ejemplo, cariño. Como acá tenemos la palabra cariñoso o el diminutivo cariñito, ¿no es cierto? Entonces, el sufijo es el que va después de la raíz o lexema o después de la palabra principal. Y aquí tenemos un sufijo que va agregado a una palabra simple. Tenemos la palabra simple actual, con significado. Esta palabra actual ya no es raíz o lexema, sino es una palabra simple. Aumentamos el sufijo mente, nos da la palabra actualmente. ¿Ya? Entonces, ese es el sufijo, el que se aumenta, se agrega, se añade al final o después de la raíz o lexema o después de la palabra simple. Raíz o lexema. La raíz o lexema es la parte principal. La palabra simple o la raíz, para la redundancia, principal de la palabra. Ya, aquí en la raíz o lexema aparecen como palabras autónomas. Palabras autónomas, es decir, no se aumentan ni prefijos ni sufijos, no están aumentados nada. Más bien, a partir de eso, a partir de esta raíz o lexema, se puede aumentar sufijos o prefijos. A partir de la palabra azul, de la raíz o lexema azul, ¿qué sufijo se podrá aumentar? Azulado. Azulado, ¿qué más? Azulejo. Azulejo, muy bien. Y de la palabra o de la raíz o lexema precio, ¿qué se podría aumentar? Precioso. ¿Qué sufijo? Precioso. Precioso. Precioso, preciosa, preciosura, ¿no es cierto? O pluralizarlo la palabra, precios. ¿Verdad? A la palabra tener, por ejemplo, se puede aumentar Tenerlo. el sufijo lo, tenerlo, Tenerlo. tenerlo, exacto, tenerla. ¿Ya? Tenerlo. Eso. Ahora también podemos aumentar sufijo, hemos dicho tenerlo, tenerlo. También se puede aumentar prefijo. ¿Qué prefijo se podrá aumentar a la palabra tener? Prefijos, prefijos. A tener. Es contener, a tener. ¿Qué más? Hay muchos, ¿qué más? Obtener. Obtener. ¿Qué más? Mantener. Eso, mantener, detener, contener, abstener. Disponer. No, disponer no. No, disponer no, ¿no? Tener, tener, a tener, obtener, todo a tener. ¿Ya? Entonces, Detener. detener, ya hemos dicho, detener, mantener,
Entonces, como pueden ver, a las raíces isolexemas se puede aumentar tanto prefijos como sufijos. Y también, aunque acá no lo tengo en las diapositivas, a una palabra se puede aumentar los dos sufijos a la vez. Se puede aumentar tanto prefijo como sufijo al mismo tiempo. Por ejemplo, si tenemos la palabra o la raíz isolexema cabeza, aumentamos el prefijo en y el sufijo do. ¿Qué palabra nos da? Encabezado. Encabezado. A la palabra o raíz isolexema Dios, le aumentamos el prefijo por y el sufijo ero. ¿Qué palabra nos da? Por Diosero. Por diosero. Por diosero, ¿no es cierto? Entonces, como pueden ver, de eso trata la morfología, del cambio interno que sufre la palabra, de las modificaciones que sufre la palabra, cuando se le aumenta prefijos, sufijos, etc. A los ejemplos que les acabo de dar, que se puede aumentar prefijo y sufijo, se les llama palabras parasintéticas. ¿Ya? Cuando se puede aumentar tanto prefijo como sufijo. Esas son las palabras parasintéticas. Ya. Por otra parte, otro elemento de la palabra también son es la desinencia. ¿Y qué es la desinencia? La desinencia es la parte variable del verbo. Verbo. Esta vez solamente trata de verbo, todos los verbos. Es decir, son modificaciones o cambios que sufren los verbos. Y saben bien qué es un verbo, ¿no es cierto? ¿Qué es un verbo? ¿Qué será un verbo? ¿Qué será un verbo? ¿Qué es el verbo? ¿O qué expresa el verbo? Ahí tienen el ejemplo, comer, cantar, o comerán, cantaban. ¿Qué será el verbo? Esos son verbos. ¿Qué es el verbo? Ya me están preocupando ustedes. Tantas veces he repetido qué es el verbo. Y es preocupante ustedes que harán. ¿Qué es el verbo? Que expresan acciones. Palabras que expresan acciones, Eso, estados de eso. El verbo es la palabra que expresa la acción que realiza el sujeto. Acción, estado de ánimo. Ese es el verbo. Todas las acciones que realizamos a diario son verbos. Todas las acciones que realizamos, por ejemplo, comer, dormir, llorar, reír, caminar, cantar, bailar. Todas las acciones que realizamos es el verbo. Se denomina verbo. ¿Ya? Y las desinencias son las que se añaden después de la raíz principal del verbo. Por ejemplo, aquí tenemos el verbo comer y aumentamos la desinencia an, tenemos el verbo comerán. Que a este verbo comer, ¿qué desinencias más se podrá aumentar? comeremos, Ya, entonces, ¿qué desinencias se estarían aumentando ahí? Hemos. Hemos, eso, hemos, comeremos. La desinencia sería hemos. ¿Qué más? ¿Qué otra desinencia? Comeríamos. Ya. En ese caso, ¿cuál sería la desinencia en comeríamos? amos, Íamos. 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 Eso, comeríamos.
También la desinencia solamente E. Comeré. ¿No es cierto? Ahora bien, a la raíz o lexema del verbo cantar. La raíz o lexema es cant. A partir de esta raíz o lexema cant, se puede aumentar, por ejemplo, la desinencia O. Sería canto. La desinencia as, cantas. La desinencia amos, cantamos. Cantaremos. Eso. En este caso la desinencia sería haremos, ¿no es cierto? La desinencia haban, cantaban. Ya, entonces esa es la desinencia. Las que se aumentan o se agregan a la raíz o lexema del verbo. ¿Ya? A ver, un pequeño ejercicio. De la raíz de la palabra, su audio, por favor, su audio. Desactiven su audio, por favor. Ya. ¿Listo? Ya. De la palabra o del verbo jugar. Del verbo jugar. ¿Cuál será su raíz o lexema? ¿Cuál será su raíz o lexema del verbo jugar? Jugaremos. Haremos. No, no. Jugarán. Raíz o lexema. Raíz o lexema. Jugar. Jugaremos. A ver, pónganse de acuerdo. ¿Cuál será? Jugando. Hemos. Juga. Ya. Este verbo, el verbo jugar, es un verbo irregular. ¿Ya? ¿Qué es irregular? Porque su audio, por favor, nuevamente. Ya. Tenemos el verbo conjugar, o perdón, el verbo jugar. No está conjugado. Verbo jugar. ¿Cómo se conjuga el verbo? Cualquier verbo se conjuga con los pronombres personales. Por ejemplo, el verbo comer se conjuga yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, ustedes comen, ellos comen. Eso es conjugar un verbo. Eso se llama conjugar un verbo. ¿Ya? Ahora bien, el verbo comer o el verbo cantar es un verbo regular. El verbo cantar es un verbo regular. ¿Por qué es regular? Porque el verbo o la raíz o le llama cant, la raíz o le llama cant no varía al tiempo de conjugar con todas las personas. Por ejemplo, decimos yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, ustedes cantan, ellos o ellas cantan. Pues como pueden ver, la raíz cant no se modifica. Nosotros mantienen toditos cant, canto, cante, cantemos, etc. En cambio, el verbo jugar es un verbo irregular. Es un verbo irregular. ¿Por qué es irregular? Porque cuando conjugamos con los pronombres personales, su raíz varía, cambia, se modifica. Por ejemplo, no digo yo jugo, ¿no es cierto? Sino digo yo juego. Su audio, por favor. Su audio. En este caso, la raíz o lexema del verbo jugar sería jug, es decir, la J, la U y la G. Pero, ¿qué pasa cuando conjugamos ese verbo? Su raíz o lexema se modifica. Por eso se dice que es verbo irregular. No digo, por ejemplo, no decimos yo jugo. ¿No es cierto? Sino decimos yo juego. Jue. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, de jug se cambia a jue. Se modifica. Yo juego. Tú juegas. Él juega.
Entonces la raíz o lexema se ha modificado. ¿Ya? A eso se llaman verbos irregulares, cuando la raíz o lexema se modifican. En cambio, el verbo comer y el verbo cantar son regulares. Por ejemplo, la raíz o lexema del verbo comer es com, como, comes, comemos, comeremos, comerás, comimos. Com se mantiene en todas las conjugaciones. ¿Ya? Bueno. Veamos cuáles son las clases de afijos, aunque ya hemos visto en la primera parte, pero aquí hemos hablado de los afijos. Los afijos son los prefijos y los sufijos, o sea, ambos, tanto a los prefijos como a los sufijos, se les llama afijos. Ese es el nombre de los dos, tanto del prefijo como del sufijo, se les llama a ambos afijos. Ahora, ¿cuáles son las clases de afijos o las terminaciones? Por una parte tenemos sufijos que expresan profesión u oficio. Sufijos que expresan profesión u oficio. Y estos sufijos que expresan tanto profesión como oficio son el sufijo ante, el sufijo ente, el sufijo ista, el sufijo ero y el sufijo dor, el sufijo tor y el sufijo sor. Esos sufijos expresan profesión u oficio cuando se le aumentan o se le agregan a una raíz o lexema. Por ejemplo, el sufijo ante, estudiante. Ya, ante, en este caso, en la palabra estudiante, el sufijo sería ante. Ahora, el sufijo ente, en la palabra teniente. Aquí en la primera palabra estudiante, ¿será una profesión o un oficio para ustedes? Una profesión. Estudiante, ¿será profesión o oficio? Profesión, dice. ¿Qué dicen los demás? ¿Oficio? Oficio. Oficio. Es un oficio, no es profesión, es un oficio. ¿Ya? Y acá en la palabra teniente, ¿será profesión u oficio? Profesión. Ya es profesión. El sufijo ista, en la palabra pianista, pianista, ¿ese es una profesión o oficio? Profesión. Ya. En la palabra ero, por sufijo ero, en la palabra panadero, Oficio. oficio. El sufijo dor, en la palabra contador, ¿ya? Dor. El sufijo tor, autor. El sufijo sor, en la palabra profesor, ¿ya? Entonces, profesión. Eso, tanto profesor como contador son profesiones. Autor es más oficio que profesión, ¿ya? Entonces, estos sufijos ante, ente, etcétera, son los que expresan profesión u oficio. ¿Ya? A ver, repito, un pequeño ejercicio. ¿Quién puede decir una palabra que contenga el sufijo ante, que exprese pero profesión u oficio? No cualquier palabra, sino que signifique profesión u oficio. Una palabra con sufijo ante. Vacante. Vacante. Ya, pero eso no es, no es ni profesión ni oficio. Picante tampoco. Brillante. Tampoco. Cantante. Cantante. Eso, cantante, es un oficio. La palabra comerciante es un oficio. ¿No es cierto? Mediante.
¿Qué dice? ¿Comediante? Mediante. No, están equivocándose. Le estoy diciendo el sufijo ante que expresen profesión u oficio. Brillante no es ni profesión ni oficio, ¿o sí? No, no es. No, ¿no es cierto? Tienen que expresar profesión u oficio. Por ejemplo, en ista puede ser basquetbolista o futbolista. Futbolista se puede considerar como profesión. Periodista igual. Periodista, exacto. Ahora, el sufijo ero, por ejemplo, carnicero, oficio. Bombero. Bombero, exacto. Peluquero. Peluquero, exacto. Obrero. Es obrero. Todo lo que tenga que ver con Cocinero. profesión, oficio. Cocinero, exacto. Cocinero. Cocinero, heladero, Zapatero. zapatero, ¿ve? Entonces, todo lo que termina en ero, el sufijo ero, siempre deben significar profesión u oficio. Claro que hay muchas palabras que terminan en ero, en ante, etc. Pero estas significan profesión u oficio. Ahora, también hay sufijos que expresan desprecio o burla. Estos sufijos son el sufijo aco, el sufijo acho, el sufijo astro y el sufijo usa. Una palabra con sufijo aco, pajazaco. El sufijo acho, populacho. El sufijo astro. Acosador. Mandacho. Acosador, profe. No, no. Dicen con Acosador. hacho, mandacho. Mandacho, ya. ¿Eso sería burla o desprecio? Una Una burla. burla. Ya, una burla. Ya. Astro, padrastro. Con usa, gentuza. Entonces, estos sufijos aco, acho, astro y usa siempre van a expresar desprecio o burla. ¿Ya? Otros sufijos. Sufijos que expresan aumento o son aumentativos. Esos sufijos son el sufijo on y el sufijo aso. Por ejemplo, el sufijo on en la palabra cabezón. Corazón. No. Corazón no es aumentativo. No es aumentativo corazón. La palabra cabezón es aumentativo de cabeza. Cabezón se utiliza a las personas que tienen la cabeza grande, ¿no es cierto? Por eso es aumentativo, que significa aumento. La palabra aso, con vaso. Panzón. Ya, panzón, sí, sí. La palabra con vaso, que viene de combo, con vaso, aumentativo. Cabezazo también puede ser acá. Ya, entonces esos sufijos expresan aumento. Audio, audio.